En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con este pequeño catecismo a modo de prédica que iniciamos ayer. Estamos viendo el tema del sacramento de la penitencia, un tema muy importante y muy interesante y que hace mucho a nuestra vida práctica de católicos, la confesión, confesarse, saber más sobre este sacramento. Habíamos quedado en iniciar con lo que es la materia del sacramento de la penitencia. La pregunta con la cual iniciamos es la siguiente: ¿cuál es la materia del sacramento de la penitencia? La materia del sacramento de la penitencia se distingue en remota y próxima. La materia remota son los pecados cometidos por el penitente después del bautismo, y la materia próxima, los actos del mismo penitente, a saber, la contrición, la acusación y la satisfacción. En todos los sacramentos, los 7 sacramentos, se distingue entre lo que es la materia y la forma. Y siempre dentro de la materia, en teología sacramental, se estudia que ésta se distingue entre lo que es materia remota y materia próxima. Recién vimos eso en la pregunta del catecismo, la materia remota de la confesión, que son los pecados, o sea, los pecados que uno va y confiesa, esa es la materia remota. Pero ¿cuál es la materia próxima? Los actos del penitente, la contrición, es decir, el arrepentimiento de los pecados, la acusación, ir y de hecho confesarlos al sacerdote, y la satisfacción, es decir, hacer la reparación necesaria, restituir el dinero robado, reparar la fama dañada, todo aquello que implique reparación y en general la satisfacción de los pecados cometidos. Siempre queda una pena, manchas en el alma que hay que ir purgando, hay que ir expiando por medio de la penitencia, la oración. Entonces repetimos, tenemos la materia, se divide en remota y próxima, y esto es en todos los sacramentos. Por ejemplo, en el bautismo, la materia remota es el agua bautismal que se va a usar para el bautismo, esa es la materia remota, y la materia próxima es, de hecho, la ablución de esa agua. O sea, cuando el sacerdote está bautizando a la persona y está tirando el agua sobre su cabeza y diciendo las palabras de la fórmula, allí tenemos la materia próxima. Pasemos ahora a la forma del sacramento. Dice la siguiente pregunta: ¿cuál es la forma del sacramento de la penitencia? La forma del sacramento de la penitencia es esta: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Son las palabras que dice el sacerdote para absolver. De hecho, es una oración bastante más larga, dentro de la cual está esta breve frase, que es la parte esencial, es decir, la que se requiere para la validez, y que si no se dice o hay un error que la altere esencialmente, sería inválido por parte de la forma. Entonces todos los sacramentos tienen materia y forma. La forma siempre son las palabras que dice el sacerdote o el ministro válido para conferir el sacramento, para la validez del mismo. Por ejemplo, en el bautismo, las palabras, la forma o la fórmula, son las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma en el bautismo. En la Eucaristía tenemos como forma: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, que se dicen en la misa. Entonces tenemos materia y forma de los sacramentos. Entonces en la penitencia, la forma, repetimos, es: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dichas por el sacerdote. La siguiente pregunta, interesante también, dice: ¿quién es el ministro del sacramento de la penitencia? El ministro del sacramento de la penitencia es el sacerdote aprobado por el obispo para oír confesiones. Y en la siguiente pregunta profundiza más. Dice: ¿por qué has dicho que el sacerdote ha de estar aprobado por el obispo? El sacerdote ha de estar aprobado por el obispo para oír confesiones, porque para administrar válidamente este sacramento no basta la potestad del orden, que sea sacerdote, sino que es necesario además la potestad de jurisdicción o facultad de juzgar, la cual ha de darle el obispo. Entonces, en tiempos normales para la confesión se requiere, y de hecho siempre, la jurisdicción. En los tiempos anormales que nos tocan vivir, lo que ocurre es que hay jurisdicción de suplencia, porque el sacerdote válidamente ordenado tiene la jurisdicción de suplencia, que está prevista, de hecho, en el mismo código canónico. Para los casos, pongamos a alguien que está en extrema necesidad, se accidentó, está a punto de morir, hay un sacerdote ahí cerca que no está aprobado por el obispo para ir confesiones, no tiene jurisdicción, la iglesia suple y lo confiesa y vale, porque la iglesia suple. Entonces eso es lo que ocurre en estos tiempos que estamos, ¿sí?
jurisdicción de suplencia. En tiempos normales sí, en la Edad Media, cuando todo está normal, el sacerdote tiene que tener la jurisdicción delegada del obispo, y si no la tiene, no valen las confesiones. Pero en tiempos anormales, como ahora repetimos, basta la jurisdicción de suplencia que está prevista por la misma Iglesia en el derecho canónico. La siguiente pregunta dice así: ¿cuántas son las partes del sacramento de la penitencia? Las partes del sacramento de la penitencia son la contrición, confesión y satisfacción del penitente y la absolución del sacerdote, es decir, la materia próxima que recién veíamos: contrición, confesión o acusación y satisfacción, los actos que hace el que se confiesa, y la absolución del sacerdote, es decir, que el sacerdote diga la forma: yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es la contrición o dolor de los pecados? Contrición o dolor de los pecados es un pesar del ánimo por el que detestamos los pecados cometidos y proponemos no hacerlos en adelante, es decir, es el arrepentimiento. Y de hecho, de los 3 actos del penitente que conforman la materia próxima al sacramento, de los 3 es el más importante, la contrición, el arrepentimiento. Porque si hubiera acusación, es decir, confesión, uno va a confesarse. Si hubiera, pongamos, satisfacción, reparo el daño que hice, devuelvo lo que robé, restituyo la fama, pero en el fondo no hay contrición, realmente no estoy arrepentido, no me pesa haber ofendido a Dios, no me importa. Y es más, lo haría de nuevo, no me importa, no vale la confesión, es el elemento más importante, aunque uno confiese y diga todo. Entonces, de los otros 3 son muy importantes, pero el principal es la contrición, es decir, repetimos, como decía la pregunta, un pesar del ánimo por el que detestamos los pecados cometidos y proponemos no hacerlos adelante. Este pesar del ánimo no es necesario que sea algo sensible, que a veces uno puede caer en el error de pensar, como no me salen lágrimas y no siento feo por dentro, no estoy arrepentido, entonces no se me perdonan los pecados. No, eso no es necesario que sea sensible. ¿Por qué? Porque lo importante es que nosotros detestemos esas acciones, esos pecados, con nuestra voluntad, que es una facultad esencialmente espiritual y por tanto no cae en sentido. Puede a veces redundar en la sensibilidad, uno llorar, lágrimas, sentir que le duele por dentro, pero no es necesario, eso no es importante. Lo importante es que uno sepa con inteligencia que esas acciones, esos pecados de confieso, son ofensas a Dios, son acciones malas, y que por tanto yo con mi voluntad las repudie, en ese sentido las deteste, y tenga el deseo de no volverlas a cometer, es decir, el propósito de enmienda, la resolución de no volver a pecar, porque evidentemente si alguien pretendidamente se arrepiente, pero tiene la intención de seguir en lo mismo, de cometer exactamente los mismos pecados los cuales supuestamente se está repitiendo, su arrepentimiento es falso, es una burla ante Dios. Sigamos adelante. ¿Qué quiere decir esta palabra contrición? La palabra contrición quiere decir rompimiento o despedazamiento, como cuando una piedra se rompe y hace añicos. Viene del latín contere, precisamente significa eso, desmenuzar, destruir. El Salmo 50 dice: Cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Dios, el corazón contrito, destrozado, quebrantado por el dolor, el arrepentimiento, y humillado, no lo desecharás, Dios. Es decir, la contrición viene de ahí. Es algo metafórico, por supuesto, que uno sea el pesar, de tal manera que uno repudie esos pecados como si se hiciera añicos el corazón, de pesar uno de que ofendió a Dios. ¿Por qué damos el nombre de contrición al dolor de los pecados? Dice la siguiente pregunta. Damos el nombre de contrición al dolor de los pecados para significar que el corazón duro del pecador, en cierto modo, se despedaza por el dolor de haber ofendido a Dios. Como decíamos, es algo metafórico, la idea es, en un cierto modo, se despedaza. Por eso quedó la palabra contrición, contere. Hay que destruir ese corazón de piedra que muchas veces tenemos para con los pecados, pidiendo a Dios, por supuesto, esa gracia. Hasta allí dejaremos hoy, ya mañana entraremos en los otros actos del penitente, la confesión o acusación de los pecados, la satisfacción y otras cuestiones también muy interesantes. Y más adelante llegaremos a las 5 cosas necesarias para hacer una buena confesión, que es un tema también interesantísimo: el examen de conciencia, dolor de los pecados, confesión, propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Ya llegaremos, como decimos, nos va a servir a todos mucho, porque es algo muy de la vida práctica. Uno se confiesa normalmente con cierta regularidad. Entonces dejamos allí, terminando en la contrición,
Y si Dios quiere, mañana seguiremos con la confesión, la acusación de los pecados. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.